Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 26. En esta mañana seguiremos estudiando el libro de Santiago y concluiremos el capítulo número 2, que nos tomó varios domingos, varias semanas, sobre el tema de la importancia de la fe y de las obras, y especialmente sobre el tema de la justificación. ¿Cómo es justificado el cristiano, o el creyente, o la iglesia? Que es el tema realmente de fondo que está trabajando Santiago, y es el tema que no podemos perder de vista. La discusión no es sobre fe y obras, la discusión de fondo es sobre la justificación. ¿Cómo se opera la justificación en el creyente? No nos perdamos, porque es fácil perdernos en yo hago, tú haces, o hacemos y ya. Pero realmente no es el tema de Santiago, el tema es cómo podemos saber, cómo podemos testificar o dar evidencia plena, absoluta, con criterio de que hemos sido justificados. No de cuánto hacemos o cuánto no hacemos, sino de que pertenecemos al Señor. Recuerden que el estudio nuestro que hemos llevado de Santiago, el estudio de Santiago lo estamos desarrollando bajo un eslogan, y es el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. Santiago capítulo 2, 26, después de toda la argumentación que presenta el predicador, nos llega a una síntesis, y él concluye este capítulo con una síntesis, y es: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ese es el cierre del capítulo, y ese cierre es contundente porque nos está haciendo una precisión que probablemente muchos de nosotros nos negamos a entender o a aceptar. Y la precisión es que hay obras muertas. Y si hay obras muertas, surgen de personas que están muertas, y por estar muertas y surgir esas obras de sujetos que están en muerte, ellos reciben como sentencia la muerte. Y eso armoniza con toda la doctrina y con toda la historia de la Escritura. Nosotros nos negamos a pensar que hay personas que están muertas, porque los vemos caminar, y los vemos que ríen, y viajan, y tienen negocios, y tienen familia, y uno dice, no, pues ese está más vivo. Sí, está vivito, pero la Escritura dice, hay muchos que están muertos. Y uno dice, ¿muertos? No, pero si estuviera muerto, estuviera en un ataúd, o estuviera pues con un certificado de función, o estuviera en una tumba. No, él está vivo. Y pensamos cuando les predicamos a ellos, o cuando pensamos en ellos, que como ellos están vivos, hacen obras buenas de vivos. Y la Biblia nos va a decir, ellos están muertos, y las obras que hacen son muertas, y van a recibir como sentencia la muerte, porque es lo único que hay evidencia, y hay todo un dictamen de muerte. Entonces la pregunta que nos vamos a plantear hoy, ¿está muerta? Es una pregunta que se está planteando Santiago, y la afirma concluyendo con este capítulo diciendo, está muerta. Hay un dictamen. Hay fe muerta y hay fe viva, y hay obras muertas y hay obras vivas, y hay personas vivas y hay personas muertas, y hay muchos que recibirán como sentencia la muerte y otros recibirán como sentencia la vida. ¿Es comprensible? Es ese prácticamente el resumen del libro del capítulo 2 de Santiago. Y nos va a plantear, y es lo que ha planteado durante todo el capítulo, dos conceptos errados sobre la justificación. Un concepto o una fórmula para la justificación es fe más obras igual justificación. Esa es una ecuación, una fórmula que para muchos es válida. Si yo tengo fe y tengo obras, igual tengo justificación. ¿Cómo les parece esa fórmula? ¿Está bien o está mal? Santiago ya la debatió. Nosotros ya la debatimos también y ya la tenemos clara, ¿sí? Ya está precisa esa fórmula en nosotros, que no es correcta. La justificación no es fe más obras igual justificación y vida.
No es esa la fórmula correcta y Santiago ya la refutó en su capítulo y la explicó. Hay otra fórmula siguiente que se tiene y es: la justificación es fe igual a justificación más obras. También es incorrecta. La justificación no se da mediante la justificación más las obras que hacen válida la fe del creyente. Es decir, las obras no validan la justificación. La justificación y la vida tampoco se da mediante la fe y las obras nuestras. Entonces, ¿cuál es la fórmula correcta? Santiago ha tomado 25 versículos para decir cuál no y cuál sí, y ahora nos va a dar la conclusión de toda la síntesis del capítulo, y es: la justificación o la base de la justificación no es ni la fe ni las obras. La base de la justificación es la regeneración. La regeneración da como resultado la fe, y la fe se evidencia o se testifica por obras. Es decir, no somos justificados ni por fe ni por obras, somos justificados porque Dios nos regeneró. Y eso es un cimiento sólido para poder entender toda la Escritura. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la doctrina del nuevo nacimiento. La regeneración es la doctrina del estando muertos, yo les di vida. Recuerden que en este capítulo dijimos que hay muchos fulanos que tienen fe, pero no tienen obras. Y uno dice, ¿pero cuál fe tienen? Porque si tienen fe, deben ser salvos. También dijo que Santiago en su exposición dijo que hay algunos que creen y tiemblan. Los demonios tienen fe y se estremecen al conocer y comprender quién es Dios, pero tampoco son salvos. Entonces no es por fe, no es por creer, no es por obras, no es por justicia propia. ¿Cuál es la base de la justificación? Y ya la dijimos. La base de la justificación es la regeneración, porque solo aquellos que son regenerados, es decir, que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida, pueden conocer a Dios, pueden creer en Él y pueden confiar y comprometerse a vivir para Él. Noten la diferencia. Entonces no es el que dice Señor, Señor. Hemos visto personas que sabemos que no son cristianas, pero dicen, no, yo tengo fe, yo tengo una fe y estoy seguro que Dios va a obrar. Y es probable que tengan sinceridad, sean honestos. Es muy probable que tengan una fe realmente puesta en Cristo, que confíen que Cristo les puede sanar o salvar o perdonar. La pregunta es, ¿nacieron de nuevo? Porque si no nacieron de nuevo, esa fe que ellos manifiestan, de pronto abnegada, quizás muy sincera, posiblemente manifestada en obras, no les sirve. Porque aunque crean y obren, si no han sido regenerados, no les ha amanecido, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la fe y el obrar nuestro a la fe y el obrar del religioso, del moralista o del demonio? Es probable que la fe la manifieste igual que la nuestra, con devoción, con entrega, con compromiso. Es probable que muchos de ellos hagan obras similares a las nuestras, como estudiar la palabra, congregarse, servir al prójimo, pero no todo el que me dice Señor, Señor, va al reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Recuerden que los discípulos le dijeron, dura es esta palabra. O sea, si así es la radiografía, entonces yo seré o no seré. Y aquí el Señor dice, el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu. Y recuerden que Jesús mismo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Yo le pregunto, ¿Nicodemo tenía fe? Sí. Claro. ¿Nicodemo creía en Dios? Por supuesto. Nicodemo era maestro. Era uno de los rabinos del templo. Era un gran maestro porque en ese momento los que enseñaban en el templo eran personas muy selectas, eran dignatarios del templo. Y Nicodemo era un maestro y Jesús mismo lo censuró. Siendo tu maestro, no sabes, no entiendes
y no han nacido de nuevo? Recuerden que ante ese teorema de la salvación, Nicodemo perdió. No sabía que debía nacer de nuevo, pero creía y había hecho obras en nombre de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, amados hermanos, porque no es por tener fe que somos salvos, ni es por tener obras que somos salvos, es por haber nacido de nuevo. Porque de alguna manera la fe la operamos nosotros, y de alguna manera las obras también las operamos nosotros. ¿Qué es lo que no podemos operar nosotros? La vida, porque estábamos muertos. No podemos operar, generar, producir vida. Vosotros estabais muertos. Entonces, si hoy tenemos vida, esa es la base de la justificación. Que alguien nos dio vida, alguien externo a nosotros, alguien de forma sobrenatural, soberana nos dio vida. Y si nos dio vida, es el discurso de Santiago en el capítulo 2, es, si ya usted estaba muerto y Dios le dio vida, entonces ¿cómo está ahora? Vivo. Y si está vivo, ¿qué debe hacer? Obras de vivos, no obras de muertos. Porque las obras de vivos son en honor a aquel que le dio la vida y en honor al destino eterno que es la gloria celestial. ¿Me hago entender? Entonces, ¿está viva o está muerta? La fe de ustedes. ¿Sí? Es importante evaluar. Es importante evaluar. Gálatas 5, 22 y 23 nos da aquí la respuesta de cómo se conoce una fe viva. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el metro? La regla de medida para una fe viva. Yo puedo decir que mi fe está viva. El demonio también dice que la fe de él está viva. El religioso y el moralista dice, pues claro, ¿cómo no creo? Por supuesto que creo. Pero la pregunta es ¿cómo se sabe? ¿Quién mide? ¿Quién establece la medida de la fe para saber si está viva o está muerta? ¿Quién es el que dice si una persona está viva o muerta? El dictamen lo da un médico, y especialmente un médico forense, es el que da el dictamen y dice, falleció. Y ese dictamen tiene valor jurídico. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu, aquí están las evidencias de si la fe suya y la fe mía está viva o está muerta. Las evidencias están acá, mas el fruto del Espíritu, es decir, quien tiene una fe viva, tiene unos frutos valiosos y útiles, y esos frutos son producto de la obra de Dios en el corazón después de darle vida, y ese fruto es la evidencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Amor, pero amor bíblico, amor cristiano, no el amor nuestro. Gozo, el gozo que Dios da a través de su palabra. Paz, paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí es donde vamos a ir evaluando si la fe nuestra está viva o muerta. Porque la conclusión aquí es, la fe de muchos está muerta, por lo tanto las obras son muertas, en consecuencia van a muerte. Pero nosotros somos de los que tenemos vida. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay evidencias, hay frutos. Ese fruto no lo producimos nosotros. Hay fruto que nosotros podemos dar, por ejemplo, memorizar. Ese es un fruto nuestro. Cualquier persona puede memorizar la escritura. Estudiar la escritura, cualquiera puede estudiarla. Venir a la iglesia, pues la puerta está abierta, cualquiera puede pasar y entrar, y no por eso su fe es viva. Esos muchas veces son los frutos que mostramos. Y cuando se nos pide fruto, no podemos mostrar esos frutos porque esos frutos son comunes. Recuerden que ya lo hablamos, ¿cierto? Hay frutos comunes que cualquier persona puede dar. Congregarse, leer, orar, estudiar, memorizar y otras obras comunes. ¿Cuáles son las obras que no son comunes? Las que produce el Espíritu. Y esas obras que no son comunes, sino que son exclusivas, son selectas, solo las pueden tener aquellos que han sido regenerados.
Y esas obras o ese fruto está vivo porque lo produce el Espíritu Santo en el creyente. Entonces, cuando a usted le pregunten si su fe es viva, si es real, si es genuina, pues no diga sí porque voy a la iglesia. Lo que debe decir, si es así, es sí porque tengo el Espíritu Santo, sí porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y sí porque el fruto del Espíritu lo he comenzado a ver. Yo no lo veía, yo era una persona rencoroso, maldiciente, vengativo, impaciente, maldadoso, me gustaba disfrutar con el mal ajeno, me gustaba hacer daño a las personas, era intemperante, era todo lo contrario. Pero ahora que Dios me trajo a la fe, que entendí el Evangelio, mi vida ha cambiado y yo tengo ya evidencias. Y mi familia ha notado las evidencias. Y los que me rodean se han dado cuenta de que mi vida ha cambiado, porque ya no soy el mismo. Incluso algunos me preguntan, ¿qué ha hecho? Porque ahora no es igual que antes. ¿Sí me hago entender? Esa es la evidencia. Ese es el fruto. Y ahí es como nosotros sabemos. La Biblia dice que quien tiene una fe muerta es aquel que no cree y no obra. No cree en Dios y no obra. Y allí tenemos muchos hoy en día que se catalogan o se rotulan como escépticos, ¿cierto? Hoy en día cada vez crece, está de moda ser escéptico. Está de moda decir que no creo en nada. Yo no creo en nada, yo dudo de todo. Eso está de moda. ¿Sí? Los que dicen no creer y los que dicen no obrar conforme a lo que Dios establece son escépticos, pero los escépticos tienen una fe muerta porque ellos creen que no creen. Esa es la creencia de ellos. Yo creo en que no creo nada. Y esa creencia también es una creencia, pero equivocada. Y al estar equivocada y al obrar de acuerdo a su escepticismo, ellos dan testimonio de que tienen una fe o una razón muerta. Recordemos lo que dice Romanos: Dios los entregó a una mente entenebrecida, es decir, oscura, tenebrosa y muerta. Dios los entregó a razones o argumentos perversos. Y noten, amados hermanos, que aquí Santiago, para ilustrar, nos pone un ejemplo. Dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos da un ejemplo. Es muy fácil saber cuándo una persona está muerta. Es muy fácil de saberlo, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos a alguien tirado en la calle y que no se mueve, o que está pálido, o que está ahí tieso, nosotros sabemos que está muerto. Nosotros no diríamos, mire, está dormido, o le cogió la noche. No, sabemos que está muerto porque hay sangre o porque hay evidencia en el rostro y sabemos que está muerto. No es difícil saber cuando una persona está muerta. Y no es difícil saber cuando una persona está viva. Simplemente porque se mueve, porque habla, porque actúa, nosotros decimos, no, él está vivo. No, por ahí dicen que el vecino murió. No, ¿cuál? Yo lo vi esta semana, este está vivo. Si yo lo vi. ¿Sí? O el otro dice, no, murió. En serio, murió. No es que yo vi que estaban ahí reunida la familia. O yo vi que pasó la carroza. Yo vi que murió. Es muy fácil saberlo. Entonces la pregunta es, si es tan fácil saber cuando un cuerpo está muerto, porque su espíritu ya no está en él, porque no tiene obras, porque no tiene acción, porque no tiene movimiento, ¿por qué a veces se nos dificulta saber cuándo una fe está muerta? Es de la misma manera, ¿cierto? El cuerpo está muerto porque el espíritu salió. ¿Y cuándo la fe está muerta? Cuando no tiene espíritu, no tiene vida y no tiene la vida que Dios da. Y ahí nos explica para que nosotros no tengamos dificultad. Ahora aquí no dice, y noten que el relato como está escrito, el texto, no dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muriendo, o va a morir, o quizás muera, así también la fe sin obras está muriendo, o va a morir. No dice está muriendo, muere poco a poco, muere lentamente, parece muerta, aparenta estar muerta, sino está muerta. Es categórica la determinación. Es firme la resolución, es un dictamen forense el que está dando aquí el predicador. Todo aquel que no ha nacido de nuevo está
muerto. No va a morir ni está muriendo, está muerto. Y lo dice Pablo en otros lugares, ¿cierto? Está muerto en delitos y pecados. Está ajeno, no le importan las cosas de Dios. El escéptico hace todo lo que sea en contra de Dios y a él no le importa, no le remueve la conciencia, porque para él su vida es su creencia. No le importa. De hecho, hace todo lo contrario. Todo lo que le dicen que no debe hacer, eso hace porque él dice, Dios no existe. Y hemos visto en algunos desfiles o protestas o manifestaciones cómo ese tipo de personas escépticas, blasfemas, apostatan de la fe y profanan la fe de los creyentes, pisoteando, por ejemplo, la Biblia, pisoteando símbolos religiosos, quebrantando la fe de otros, porque para ellos no existe Dios. ¿Sí? No existe moral, no hay principios, yo no creo en nada, todo es basura. ¿Cómo es la fe de ellos? Muerta, claro, totalmente muerta, porque sus obras malvadas lo evidencian, porque son rebeldes, no se someten a Dios, viven sin Dios y sin ley, y ellos, su fe no está muriendo, está totalmente muerta. Es importante ese concepto porque si no lo afirmamos, damos a entender que todas las personas tienen la facultad por sí mismos de generar vida. Porque si están medio muertos, pues uno puede hacer algo, ¿cierto? Si uno, por ejemplo, lo atracan y uno queda herido, pero se puede mover, pues uno arrastrado camina o pide auxilio. ¿Sí? O alguna señal hace para que lo auxilien porque uno está todavía con aliento. Pero si uno está muerto, pues ya no hay nada que hacer. Y de hecho, ¿quién lo auxilia? ¿Para qué lo auxilia? Si ya murió, está muerto. Aquí dice que la fe o la vida y las obras de los escépticos, de los que viven totalmente contra Dios como rebeldes, está muerta. Ahora es importante porque aquí dice la fe está muerta porque no tiene obras. Pero no tiene obras porque él no tiene vida. Y no está diciendo solamente que su fe y sus obras son muertas, sino que el sujeto del cual se está hablando está totalmente muerto. No es que no tenga fe, pero él esté vivo. ¿Me hago entender? O sea, no es que no tenga fe viva, pero él esté vivo. No es que tanto no tiene fe como no tiene vida porque está muerto y se requiere la regeneración. Hechos capítulo 2, 40 y 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren lo importante, la predicación de Pedro y de Juan en el pórtico ese día en la plaza fue, sed salvos de esta perversa generación. Interesante cómo describe el mundo en el cual está la sociedad y cómo describe el contexto en el cual vivimos y del cual tenemos que huir y ser salvos porque estamos muertos en una condición donde nos parece normal todo. Hoy en día se habla de normalizar las cosas y las conductas. Claro, para el impío todo es normal. ¿Por qué es normal? Porque él está muerto. No ve diferencia entre el bien y el mal, no ve diferencia entre la luz y las tinieblas, no quiere cambiar, no le interesa cambiar, está cómodo como él vive porque él está muerto. Ahora, Dios no lo hizo muerto. Él decidió rebelarse contra Dios y por eso sus obras, su vida y su fe son muertos. A diferencia del creyente que estando muerto Dios le dio vida y al Dios haberle dado vida ahora ya no es escéptico. ¿Recuerda que antes eran escépticos? ¿Recuerda uno de los discípulos que fue escéptico antes que manifestó escepticismo? Uno antes de ser llamado, cuando Jesús lo estaba llamando. Natanael y Bartolomé. Escépticos, ¿no? ¿Dónde? O sea, ¿qué puede salir de acá bueno? ¿Sí? O sea, ¿usted quién es? ¿Cómo sabe lo que me está diciendo? Escépticos, ¿cierto? Poniendo en duda todo, pero el Señor, ¿qué hizo de Bartolomé y de Natanael? ¿Recuerdan qué hizo? Discípulos, seguidores de Jesús, que fueron predicadores y que fueron muy útiles en la extensión del reino de Dios. Tenemos también otra categoría de muertos.
Tenemos la categoría de los escépticos, ¿cierto? Los blasfemos, inmorales, que no tienen criterio de nada y que no les importa nada. Dice, a mí no me importa nada. Si usted le dice, pero respétela, no, ¿qué voy a respetar? Eso es basura. Usted le dice, pero por favor, no, déjeme, eso es mi vida, no se meta conmigo. De esos encontramos muchos, ¿cierto? Que se creen muy valientes con su actitud escéptica, pero ellos están muertos y van a condenación si no se arrepienten. Tenemos otra categoría que son los que creen, pero no obran. Esa categoría es la categoría de personas morales, creyentes, que creen y muchas veces creen bastante correcto, ¿sí? Obran conforme a esa creencia, pero no obran conforme a la verdadera fe de los vivos, o del vivo, o de quien da la vida. Esa fe que no obra es la fe de los demonios. Y lo dice el capítulo y ya lo explicamos. Creen, conocen, entienden, saben, incluso a veces testifican, pero no confían en el Señor. Eso es importante, ¿cierto? Hay personas que incluso de esos que tienen esa fe demoníaca, que es una confusión porque parece ser, pero no es, incluso evangelizan y tienen fruto en la evangelización. Porque ellos invitan a otros y dicen, no, mire, yo sé quién le puede cambiar la vida. Mire, yo sé que si usted lee la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, y ellos lo pueden decir. Recuerdan que estos demonios que se enfrentaron a Jesús o a Pablo o a Pedro, dieron testimonio de Jesús. En una oportunidad uno de ellos le dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarme antes de tiempo? Toda una disertación teológica, enfrentando a Jesús y dando testimonio diciendo, tú eres Jesús. ¿Recuerdan otros casos donde dice que estos demonios le suplicaban y decían, no nos manden, o mejor mándanos a ese hato de cerdos? Es decir, oraban, suplicaban. Entonces la fe de los demonios es la fe del que cree y muchas veces cree bien, pero no obra. Esa fe también está muerta. Esa es una fe muerta porque es la fe del que dice yo creo, yo entiendo, yo acepto. Incluso a veces es más difícil compartirle la fe a ese tipo de personas que al escéptico, porque al escéptico sabemos que no le gusta nada, entonces pues el evangelio es diferente para él. Pero aquel que dice, no, sí, si usted me habla de la Biblia, no, yo también conozco. ¿Usted ha leído la Biblia? Sí, yo la leo y la tengo en mi casa, y nos la recitan. ¿Sí? Y uno le dice, pero usted va a la iglesia, no, yo no voy porque yo creo que no necesito, pero yo creo en la Biblia, y ore por mí, si va a la iglesia, ore por mí. ¿Sí? Pida por mí, pida por los dos. Es más difícil compartirle la fe a esas personas porque ellos no reniegan y se muestran tranquilos, se muestran amables y se muestran cordiales con la fe nuestra. Uno puede engañarse y decir, no, el tal tiene fe, me pidió que orara y sabe Biblia y tiene una Biblia genial y me contó que también a veces iba a la iglesia y le gusta. Ese es el engaño porque si él no ha nacido de nuevo, ¿cómo es su fe? Esa aparente fe, muerta. ¿Sí? ¿Recuerdan de un hombre que también creyó cuando los discípulos predicaron y luego dijo, bueno, ¿y cuánto hay que pagar para recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué le hubiéramos dicho hoy en día en unas iglesias? No, pues la tarifa está alta. Si la trae completa, recibe el milagro. Los discípulos le dijeron, tu dinero perezca contigo porque has pensado que los dones o los bienes de Dios se consiguen con dinero. Pero él creyó. Pablo menciona de muchos que creyeron y estuvieron con él y que fueron a los viajes misioneros, que ayudaron en la extensión del evangelio, que hicieron tareas geniales en el pueblo y en el reino de Dios, pero al final no eran, salieron de nosotros. ¿Recuerdan? Hicieron obras, pero luego hicieron gran daño. Algunos fueron discípulos de Pablo y seguidores del evangelio, pero luego terminaron trastornados diciendo que ya la resurrección había sucedido y se apartaron. Algunos llevaron una buena doctrina, pero luego se apartaron diciendo que no se debían casar y prohibían a los creyentes que se casaron.
se torcieron, se desviaron. Esa es la fe de muchos, que es una fe aparentemente ortodoxa, aparentemente viva, pero no obran conforme a esa fe, entonces ellos están muertos. Y creo que Santiago nos está dando tantos ejemplos para que nosotros no caigamos en la trampa de pensar que todo aquel que dice Señor, Señor, es hijo de Dios. Que nosotros podemos confiar en aquel que nos dice yo creo, yo entiendo, yo sé. A veces encontramos personas que le dicen a uno, yo también fui pastor, pero me cansé. Yo también fui creyente mucho tiempo, pero no, a la final me defraudaron los creyentes. O sea, uno dice, ¿fue o no fue? No fue. Le gustó, aparentó, participó, disfrutó, pero no fue. Dice la Biblia que todos los que salieron de Egipto vieron el milagro de cruzar el Mar Rojo. Y lo dice en Corintios, si no estoy mal, que fueron bautizados en ese paso por el Mar Rojo, que todos vieron la nube y la columna de fuego en la noche, que participaron del maná, que vieron las tablas, que conocieron los mandatos de Dios. Sin embargo, la mayoría no fueron y no entraron a la tierra prometida. Entonces, aquí nos está describiendo que no todas las profesiones de fe que se dan son válidas o verdaderas. Y lo ha dicho Santiago acá, y lo puso como ejemplo cuando habló de una pareja que llegan a la iglesia y los creyentes inmediatamente hacen juicios de valor, o de un hermano que está en necesidad y no lo cubren, o de aquellos que usan la lengua de manera inadecuada para ofender y para blasfemar y que no tienen el fruto verdadero. Santiago ya lo dijo diciendo que muchas veces el mayor fruto que nosotros presentamos para validar la fe son frutos religiosos y no es el fruto correcto, porque ahora nos va a hablar de aquellos que son religiosos. ¿Recuerdan cuando la Biblia describe a algunos fariseos? ¿Se acuerdan de un fariseo que dice que, bueno, uno que era el modelo de todos, de toda la escuela, porque era toda una escuela de fariseos, dice que oraba? ¿Cuántas veces ayunaba? ¿Diezmaba? ¿Se congregaba? ¿Daba diezmos de todo lo que ganaba? Es decir, era genial, era un excelente miembro de la iglesia. Seguro que nos hubiéramos confundido con un personaje así. Si nosotros hubiéramos dicho, no, pues ese es un ejemplo. Ojalá hubiera muchos así. Ojalá todos fuéramos así, tan fariseos como él, tan buenos fariseos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? O sea, nosotros lo hubiéramos aprobado. Nosotros de hecho lo hubiéramos puesto como un ejemplo. Mire, ora, ayuna, diezma, sabe, es un teólogo, es un maestro, es un líder, pero ¿qué dijo el Señor? De cierto les digo que él fue a su casa sin justificar, pero el otro llegó a su casa justificado. Interesante, porque ahí podemos engañarnos, pero también nosotros podemos estar engañados. Y es importante tomar cuidado. ¿La fe suya está viva o está muerta? Está viva si tiene el fruto del Espíritu y si usted ha sido regenerado. Ningún moralista o ningún religioso que tiene una fe de demonios que es confusa y que es engañosa y que se esconde tras una fachada de religión o de conocimiento, será salvo. La Biblia dice, por sus obras los conoceréis. Pero muchas personas tienen una fachada religiosa muy bonita. ¿Sí? Incluso algunas sectas sabemos que son demasiado moralistas y son geniales. Cuando uno se compara con ellos, uno dice, no, ellos nos ganan. ¿Sí? Son familias íntegras, hijos en sujeción, su comportamiento moral es excelente, con un pequeño problema, no creen en Cristo. O con un pequeño problema, creen en Cristo pero no han nacido de nuevo. ¿Sí? Pero son geniales, impecables, intachables. El joven rico es un ejemplo. Todo lo había guardado meticulosa y estrictamente desde su niñez o desde su juventud. ¿Qué más me falta? O sea, ¿hay algo más? ¿O
estoy ok. Te falta una cosa, dejar de confiar en tus obras para comenzar a confiar en Cristo. Es decir, te falta todo, porque toda la base de su confianza era lo que Él hacía, es decir, Él tenía la ecuación de fe más obras igual justificación. Y resulta que es regeneración igual a fe más obras. El joven rico estaba diciendo, yo hago todo bien, necesito quien me apruebe, necesito quien me dé el visto bueno. Y el Señor le dice, todavía no ha pasado nada en su vida. Nicodemo es el otro, ¿no? Que Nicodemo era maestro de la ley, pero todavía no había comenzado su vida cristiana. Enseñaba, instruía a otros, pero no había comenzado su camino en Cristo. Por lo tanto, la fe de Nicodemo estaba muerta. Tanto así que cuando Jesús le explicó, pues pecó de ingenuo y de torpe, cuando dice, ¿tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? O sea, eso ni un niño lo diría, ¿no? Pero él cayó en esa torpeza porque estaba con obras muertas. Y tenemos también el ejemplo del religioso que cree y obra, y cree mucho y obra mucho. ¿Sí? Cree mucho, de hecho cree más de la cuenta, porque el religioso cree lo que otro le dice. ¿Sí? Imagínate que yo vi a Dios en esa pared, ¿en serio? Y llega el otro día temprano. El religioso le dice, mire que a mí me hizo el milagro este ídolo, y él le pone fe a ese ídolo por testimonio de otro. O sea, cree incluso más. ¿Sí? Y está el religioso cristiano que cree en las visiones, en los sueños, en las apariencias, las revelaciones, las suposiciones. Todo cree incluso más. ¿Sí? Algunos dicen, si Dios dijera que Jonás se tragó un pez, yo creo. Pero no dice eso, dice que fue un pez el que se tragó a Jonás. Es decir, ellos están dispuestos a creer hasta lo increíble. Esa es la fe del religioso, que cree y está muy dispuesto a creer, pero así como está dispuesto a creer, cree lo que no es, pero también obra más allá de la cuenta, porque como está tan dispuesto, entonces a él le dicen que hay que hacer obras y él se excede en las obras. ¿Sí? Porque quizás me falten obras y se excede, pero esa es la fe del religioso, que también es una fe muerta. Hace mucho, cree mucho, espera mucho, pero no descansa en el Señor. Y esa es la fe de muchos. Recordemos que así era la fe de Marta, ¿cierto? Marta, Marta, estás haciendo mucho, estás muy comprometida en tus oficios, en tus tareas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué está diciendo la Biblia de Marta? Era creyente, pero era creyente, estaba desfasada en muchas cosas y quehaceres que le agotaban y le robaban la paz y la tranquilidad, pero no tenía la confianza plena en el Señor. El Señor pasó por su casa y ella no tuvo el tiempo para sentarse a escuchar a Jesús. No tuvo el tiempo para confiar en el Señor y esperar en Él. Y eso pues es muy llamativo. Muchos creen incluso más, obran incluso más, pero ¿qué dice la Escritura? Toda esa fe y todas esas obras están muertas. ¿Por qué? Porque creen incluso lo que la Biblia no dice. Y hacen incluso lo que Dios no dice. Y no creen como dice la Escritura y no obran conforme dice la Escritura. Entonces también sus obras y su fe están muertas. Entonces noten, amados hermanos, que en este saco están todos, no solo los agnósticos o escépticos, sino también los que creen cualquier tipo de creencia, y también los que son muy comprometidos en obras en las iglesias o en sus religiones, pero sin confiar plenamente en el Señor. Recordemos que la fe verdadera, que solo es una y no tiene matices, la fe verdadera es creer únicamente en Jesucristo para perdón y salvación de nuestros pecados. Esa es la fe verdadera. Quien no tenga esa fe verdadera se condena.
Pero una vez se cree solamente en Jesucristo, por la fe que Dios nos da, tenemos que conocerlo plena y totalmente conforme las Sagradas Escrituras. El contenido para conocer a Dios y conocer a Cristo no son mis sueños, mis ayunos, mis delirios, apariciones, suposiciones, visiones, nada de eso, o historia, o ciencia, o mitos, sino solo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Creer, conocer y ahora confiar. Confiar plena y únicamente, exclusivamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para vivir esta vida en su confianza y dependencia, pero también para la vida eterna. Esa es la fe verdadera. Creer solo en Cristo, conocer a Dios únicamente a través de las Escrituras y confiar únicamente en Él para todos los aspectos de la vida. Quien tiene esa fe es salvo. Y quien obra conforme a esa fe es salvo. Pero quien obra diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, o quien obra diciendo, mire, yo creo que esto me suma puntos. ¿Sí? ¿No han escuchado a personas que le dicen, mire, yo tengo esta platica, llévela a la iglesia, ofrende en mi nombre? ¿Qué está pidiendo? Pues hay unos punticos. ¿Sí? Ahí yo sumo algo, voy sumando, voy avanzando. La fe de Rahab es puesta aquí en este capítulo como ejemplo porque ella puso su confianza, su creencia y su conocimiento únicamente en Jesucristo. Y lo dice el texto que leímos de Josué y de Jueces la semana pasada. La fe de Abraham también. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra a una tierra nueva, y luego le dice que le va a dar un hijo, y luego le dice que le sacrifique un hijo. Todas las obras de fe de Abraham fueron conforme a la palabra. Lo espectacular no fue que Abraham quisiera sacrificar a su hijo, eso no fue espectacular. Hay muchos hoy en día que los quieren regalar. ¿Sí? Los botan, los desechan, los abandonan, eso no fue espectacular. Que él dijera, yo estoy dispuesto a entregar mi hijo, eso no es lo espectacular. Que Rahab recibiera 2 espías y los descolgara por una ventana, eso tampoco es espectacular. ¿Sí? ¿Qué es lo espectacular ahí? ¿Qué es lo sobresaliente? ¿Qué es lo maravilloso del ejemplo de Abraham? No que quiso sacrificar a su hijo, sino que entregó a su hijo porque confiaba plenamente en el Señor. ¿Y qué es lo sobresaliente o lo maravilloso de la fe de Rahab? Pues que recibió 2 hombres, no, ella recibía constantemente hombres. Que dijo mentiras tampoco, que hizo una estrategia tampoco, era una estratega. ¿Qué es lo espectacular? Que ella supo que el Dios de Israel o el Dios verdadero es capaz de salvar a quienes confían en Él. Y ella dijo, pidan y júrenme por el Dios de ustedes que van a tener de mí misericordia. Eso es lo espectacular, lo demás es común. Por eso dice Pablo, yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado. ¿Y qué dice? Si acaso por ahí seré tendencia un día, porque di mi cuerpo. O puedo entregar todos mis bienes para los pobres. ¿Sí? Alguien dirá gracias, qué bueno, pero ¿qué más hice? Las obras del capítulo 11 de Hebreos están registradas allí no por la espectacularidad de lo que hicieron ni porque nos tengamos que repetir esas obras, sino porque fueron hechas en confianza y en obediencia únicamente al Señor. Y eso es lo espectacular de nuestras obras. Quizás nuestras obras no son grandes, no son magnas. Las obras nuestras de pronto es simplemente orar, ¿sí? Poner nuestra vida en las manos del Señor todos los días, poner nuestro futuro en las manos del Señor. Son obras comunes, pero si son hechas con fe verdadera, dirigidas al Señor únicamente, pues tenemos esperanza. Génesis 22:12 dice, el texto de Génesis que estábamos hablando de Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, ¿cuál fue el éxito, por decirlo de alguna manera, de la obra de Abraham? Su temor a Dios. Miren, amados hermanos, que hay muchas personas, incluso en las iglesias, que hacen obras buenas, pero no las hacen con temor a Dios, sino para ser vistas. Incluso cuando van a hacer una buena obra, reúnen los medios. Bueno, los medios son los mejores porque cuentan rápido todo. Entonces reúnen los medios, entonces no, para que quede el registro, porque vamos a dar esto, porque vamos a inaugurar, porque vamos a compartir. Pero la Biblia dice,
¿Era para ser vistos o era por temor a Dios? ¿Quién vio a Abraham caminando 3 días por un camino hasta ir a una montaña para sacrificar a su hijo? ¿Quién lo vio? La Biblia no dice ni que le dijo a Sara, ni llevó a los criados, ni tomó evidencia, ni hizo una fila de honor para que lo vieran y cada día diciendo, ya estamos cerca, ¿sí? Un día más, nos queda un día, ya nomás llegamos y vamos a sacrificar. Isaac va a abrir, lo voy a sacrificar y quiero que sepan todos la fe mía tan genial. No, era con dolor que él caminaba, en solitario, pero Dios vio la fe de él y vio sus obras. El ejemplo de Rahab, esta conversación, ¿en qué lugar se tuvo? En lo privado de su casa y posiblemente a voz baja, porque era toda una estrategia y ella corría peligro. Pero allá en lo secreto de su habitación ella les dijo, yo sé que ustedes van a venir y destruir esta ciudad. Tengan de mí misericordia de mi familia. ¿Qué fue lo espectacular de la obra? Que ella tuvo temor al Señor y confió en el Señor. Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Nosotros a veces vemos cosas espectaculares y a veces decimos, wow, qué fe tan extraordinaria. ¿Sí? Imagínense la fe de Daniel en el foso de los leones. Pero eso no fue la fe de él, fue un juicio que le hicieron para exterminarlo y Dios lo preservó. Dios no nos está pidiendo obras extraordinarias, nos está pidiendo que tengamos temor y que confiemos en Él y que esperemos en Él, porque esa es la fe viva y verdadera. Si Dios nos dice obedece, ¿qué debemos hacer los creyentes? Obedecer. Si Dios dice dame, debemos darle. Sígueme, debemos seguirlo. Eso no es nada espectacular, no es una cosa maravillosa o asombrosa. Simplemente si estamos en Cristo, obramos. Si no estamos en Cristo, estamos muertos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amados hermanos, los incrédulos, sean religiosos, sean escépticos, sean moralistas, legalistas, tienen obras. Pero todas sus obras son contrarias a lo que Dios pide, aunque hagan lo que Dios pide. ¿Me hago entender? Por ejemplo, Dios dice, dale de comer al hambriento. Y muchos escépticos son generosos. O muchos religiosos y moralistas son religiosos. O muchos sin religión o amorales, como dicen ellos, son muy generosos. La pregunta es, aunque hicieron lo que Dios mandó, ¿Dios aprueba esa obra? Dios aprueba la obra, pero no aprueba el motivo, ni la razón, ni la forma, ni el sujeto, ni el corazón de quien la hizo. Es decir, perdió el año. Esa no le suma puntos, le resta puntos. Porque él hizo algo que Dios mandó, pero lo hizo de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Yo sí sé que debo hacer lo que es correcto y lo hice, pero no lo hice para la gloria de Dios, sino porque vi la necesidad, porque quería ganar unos puntos, porque me reducían impuestos, o simplemente porque yo soy tan bueno que yo quiero que sepan qué tan bueno soy yo. O sea, estoy poniéndome mi propio récord a ver si supero mi bondad. ¿Sí? El año pasado di 5 mercados, este año voy por 10. ¿Sí? Porque yo quiero superar mi propio récord. Dice la Biblia, esas obras son muertas porque no tienen la fe en Cristo, no tienen la confianza en Cristo, porque no se basan en el conocimiento de Cristo. Si supiera el incrédulo que cada vez que obra conforme a la ley está incriminándose, posiblemente no lo haría. Que cada vez que él hace lo que es conforme a la ley, lo que está diciendo es, Dios existe y su ley está grabada en mi conciencia y estoy procurando hacerla, aunque sea de la manera incorrecta, y eso le trae mayor condenación. ¿Cómo está su fe, amado hermano? ¿Es una fe viva, producto de sus obras? ¿O es una obra viva, producto de su fe? O mejor, es una fe viva, producto de la regeneración que Dios ha obrado en su vida. Si es como base la redención o la regeneración, la fe nuestra, aunque sea muy sencilla, es una fe viva. Imagínense la fe de la viuda que recibió a un profeta
y le dijo, dame de comer, y ella dijo, solo tengo una pequeña porción. Estaba recogiendo unos leños e iba a hacer una torta para comer yo y mis hijos y dejarnos morir de hambre. Pero el profeta le dice, no, Dios dice que me va a tener que dar a mí y deme primero. La fe de esta mujer increíble. ¿Por qué no se registra en Génesis 12? En Hebreos 12, 11. Porque es una fe genuina, sencilla. Tenemos tan poco, pero confiamos que Dios lo va a multiplicar. El profeta le dice, consiga vasijas, uno de los profetas, para que se aumente el aceite, y ella consiguió cuantas pudo. Esa es una fe verdadera, confiar, esperar, depender del Señor. ¿O qué tal la fe de la mujer que dijo, si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré salva? Y tocó el borde de su manto, ¿y qué sucedió? O la fe del general del ejército, el centurión, que dice, no soy digno de que entres a mi casa, solamente da la palabra y mi hija será sana. O la fe de la mujer sirofenicia que dice, solamente deja caer una migaja. No fue espectacular, no fue matar un hijo, ni fue salvar una ciudad, ni fue cosa tan extraordinaria. Fue simple. Es saber que Dios es nuestro Señor, nuestro proveedor y nuestro todo. Si usted tiene esa fe, es salvo. Y si obra conforme a esa fe, es porque ha sido regenerado. ¿Saben, amados hermanos, Nicodemo, del que hablamos hoy? Fue regenerado. En Juan capítulo 4, él fue regenerado. La Biblia lo registra y luego hizo una obra que la Biblia lo registra y no lo pasa por alto cuando Jesús murió. ¿Recuerdan cuál fue la obra? Ir a pedir el cuerpo de Jesús. Una obra tan simple, pero llena de fe porque era necesario que se hiciera. Si no hubieran pedido el cuerpo de Jesús, ¿qué hubiera acontecido? Como estaban acostumbrados los romanos en la crucifixión. Los dejaban expuestos hasta que las aves de rapiña los picoteaban y los acababan, se los comían. Esa era la costumbre. Por eso los crucificaban a las afueras en una ladera, para que el hedor no contaminara. Y para los que vieran desde lejos supieran que habían crucificado pues una persona indeseable. ¿Por qué no sucedió así con Jesús? Porque apenas murió, Nicodemo, que fue silencioso a visitar a Jesús, también fue silencioso y pidió el cuerpo de Jesús. Y como él era un magistrado, pues le entregaron el cuerpo y lo llevaron a sepultura junto con José de Arimatea. Pequeñas obras, ¿no? No estamos pidiendo, no vayan a tragarse el mundo, como dicen los jóvenes. Es que yo voy a comerme el mundo, no, con solo que se levante y trabaje es importante. Con solo que haga sus deberes tan básicos es suficiente. No queremos quien transforme este mundo, solo queremos que vivan su fe y la vivan sencillamente, vivan en el hogar en paz, vivan en amor, perdónense unos a otros, ténganse paciencia, sean buenos, sean benignos, mansedumbre, misericordiosos, y esa es la fe verdadera porque los incrédulos no tienen eso. Tengan paz, vivan en amor, vivan contentos con lo que Dios les ha dado, sepan esperar en el Señor, trabajen diligentemente y esa fe es suficiente. Posiblemente no va a aparecer en los Guinness Records, pero va a aparecer registrado como familias de fe que supieron confiar en el Señor. ¿Qué tal la fe de Noemí? ¿Recuerdan? Y la fe de Ruth, que salió sin saber a dónde con una canasta a recoger unas espigas y trajo para alimentar a su suegra. Y cuando llegó dijo, estuve en la casa de un fulano y esta ex suegra, que era Noemí, le dice, él nos va a redimir, él puede redimirnos. Fe, confianza y dependencia. ¿Cómo está su fe? ¿Es viva? Si Dios les dio vida, nuestra fe, nuestras obras, nuestras prácticas, aunque sean básicas o comunes o sencillas, están vivas. Y que el Señor nos ayude porque cuando la fe está viva, las obras están vivas, glorifican al Señor, y sea un vaso de agua que demos, honra al Señor y recibiremos recompensa. Dios no premia el vaso de agua por el vaso de agua, sino por la forma, la gratitud, el cariño, el amor. Yo puedo dar un vaso de agua de mala gana, ¿sí?
Aquí está diciendo aquel que lo da sin esperar nada, confiando y agradecido. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a comprender que podemos tener una fe y unas obras muertas o una fe y unas obras vivas. Tu palabra nos dice que aquellos que tienen fe y obras muertas es porque no han sido regenerados y porque no son hijos tuyos. Y también nos dice que aquellos que han nacido de nuevo y que tienen la sabiduría tuya y que se miran al espejo de la palabra y que no son oidores olvidadizos sino hacedores, tienen una fe viva. Y te damos gracias porque nosotros estábamos muertos, haciendo cosas que pensábamos que te agradaban cuando te estaban ofendiendo. Pero gracias porque nos diste vida, tú nos has dado vida y hoy tenemos vida en Cristo Jesús y creemos en ti como nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque nos has dado no solamente vida, sino fe. Y esa fe es una fe viva en ti y es una fe que obra para ti, para tu gloria y por acción de tu Espíritu Santo. Gracias porque todas las obras que nos estás dando y que has producido en nosotros son obras conforme a la fe porque somos hijos tuyos. Y aquellos que están en ti, que tienen fe viva y obras vivas, si mueren, no irán a condenación, porque tienen la vida del autor de la vida que eres tú y de aquel que nos ha dado fe y obras. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a obrar en cosas sencillas, como orar, esperar en ti, tener amor, perdonarnos, comprendernos, no juzgarnos, sobrellevarnos, ser misericordiosos, ser compasivos. Ayúdanos a mostrar esas obras de fe, Señor. Porque antes no nos soportábamos ni nosotros mismos, antes no éramos crueles incluso con nosotros mismos, pero ahora podemos amar, podemos escuchar, podemos perdonar, podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener gratitud, podemos perseverar. Todo eso es obra de la fe que tú nos has dado y todo eso son obras vivas que te honran, que dan testimonio y que nos dan evidencia de que somos hijos tuyos. Te damos gracias porque ya no estamos muertos, hemos pasado de muerte a vida y ahora nos alumbra la luz que tú has dado, que es tu propia palabra, que eres tú mismo a través del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Gracias porque aunque no tenemos relatos tan extraordinarios como el de Abraham o tan asombrosos e increíbles como el de Rahab, tenemos la fe misma que tuvo Rahab y tenemos la fe misma que tuvo Abraham. Podemos creer en ti y podemos creer que necesitamos misericordia y que la misericordia viene de ti, que a través de esa misericordia podemos dar testimonio de que somos hijos tuyos. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, porque aunque no tenemos grandes obras, podemos hacer lo que tú nos pediste en Mateo 25, darle de comer al hambriento, cubrir al desnudo, visitar al huérfano, atender al enfermo, Señor, y todo eso lo que muestra es que tu precioso Espíritu obra en nosotros, porque lo podemos hacer para ti y no para ser vistos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.